Midoriya nunca antes había peleado con una persona desnuda. Y no podía decir que le gustaba. Fue muy difícil hacer que sus ojos fueran a donde él quería que fueran. Tan pronto como Toga se enteró de que su tapadera había desaparecido sin posibilidad de recuperación, se había derretido de nuevo en su ser original, sin ropa y todo. Midoriya esquivó otro golpe de ella. Ella estaba usando sus uñas como garras. Siguió con una patada al cuerpo central, que Toga saltó fuera del camino. Sabía que ella sería capaz de esquivarlo. Él no estaba tratando de golpearla en este momento. Estaba tratando de llevarla a un área donde Uraraka pudiera hacerla flotar. Pero Toga tenía algunas palabras que decir antes de que eso sucediera. Estaba tan triste cuando dejaste la liga, Izuku. Toga gritó mientras esquivaba uno de sus golpes. He extrañado tanto verte sangrar. Todavía hay mucho más que quiero saber sobre ti. Voy a tener que rechazar la oferta de eso, respondió, alejándose de un barrido de piernas. Midoriya se puso a la defensiva a propósito, dejando que Toga le diera algunos golpes y lo empujara hacia atrás. De esa manera, se dirigían hacia una pequeña cresta de rocas. Pero aún podríamos ser amigos. Shiggy está un poco enojado contigo por traicionarnos y todo eso, pero estoy seguro de que una vez que vea lo increíble que eres, cambiará de opinión. Se estaban acercando a la cresta. Era casi la hora. No creo que lo haga. Pero aún así te iría mejor allí que en la UA. Eres un villano, no un héroe, tonto. Puedes volver. Toga todavía tenía una expresión alegre, pero había una emoción subyacente en su voz. Soledad. Él hizo una leve mueca de empatía por ella. Él entendió. Pero aún así se giró hacia su espalda y la empujó contra la cresta de rocas. Lo siento, pero ese lugar no es donde yo pertenecía. Uraraka saltó desde lo alto de la cresta hacia Toga. Habría sido difícil esquivarla a la velocidad a la que caía, y con Midoriya allí para detener sus movimientos, era imposible. Los 5 dedos del estudiante héroe aterrizaron en el hombro de Toga y su gravedad desapareció. Oye, eso no es muy amable de tu parte. Toga gimió cuando sus pies se elevaron por encima del suelo. En un último intento desesperado, Toga pateó la pared detrás de ella. Con su ingravidez, voló hacia Midoriya, pero él la vio venir y se apartó fácilmente, dejando a Toga flotando. Lo hicimos. Uraraka exclamó felizmente. Él asintió hacia ella. Sí. Lo hicimos. Ella levantó la mano para chocar los 5, pero le tomó varios segundos darse cuenta de que eso era lo que estaba haciendo. Levantó la mano y, después de recordar cómo chocar los 5, se movió para abofetearla. Al final fue un choque de 5 bastante débil, pero es el corazón lo que cuenta. Aunque había más incomodidad que corazón en ese choque de 5. Si Toga hubiera dicho que no sentía celos de ellos, habría estado mintiendo. Su alegría anterior dio paso a la envidia. ¿Y qué te hace tan especial? Gritó desde el aire, atrayendo la atención de los adolescentes hacia aquí. ¿Por qué eres aceptado en la sociedad y no nosotros? Y yo no. ¿Qué te hace tan diferente, donde la gente realmente te ama? ¿Por qué no eres rechazado como el resto de nosotros? Estas palabras tomaron a Midoriya con la guardia baja, y su mente se tambaleó tratando de encontrar una respuesta. Cuando encontró uno, habló en voz baja. Supongo, nunca fui feliz lastimando a la gente como tú, porque el mundo te presionó más que a mí. No es del todo culpa tuya, pero aún así, él la miró, algo de la ira de antes volvió a sus ojos, elegiste ser un villano, y nunca has mirado atrás. Los ojos de Toga se abrieron, no queriendo aceptar sus palabras como ciertas. Voy a ir a buscar a Shinso, dijo Uraraka en voz baja. Midoriya se volvió hacia ella y asintió. Pero Toga todavía tenía un truco más bajo la manga, algo que Midoriya no vio venir debido a la culpa que se filtraba en su corazón. Solo le habían quitado uno de sus cuchillos, cuando trajo 2. Toga desenvainó esta hoja, y cuando Uraraka se alejó de Midoriya para encontrar a Shinso, se golpeó el brazo y el cuchillo salió volando de su mano. Midoriya finalmente vio esto por el rabillo del ojo. La hoja cortó rápidamente el aire, directamente hacia la garganta de Uraraka. Midoriya vio esto fácilmente, pero no tuvo tiempo de detenerlo. No en su nivel actual. El cuchillo se movía demasiado rápido. Pero si usó Olmi, su peculiaridad, entonces tal vez. Si usar un poder al que tenía un miedo mortal significaba salvar a Uraraka, lo haría. Un relámpago verde destelló a su alrededor, justo cuando la hoja comenzaba a acercarse a su objetivo.
Sintió el poder y el miedo estalló en su pecho, pero siguió usándolo de todos modos, mientras se levantaba del suelo y disparaba directamente hacia Uraraka. La sensación era extraña. Sabía que iba tan rápido que el ojo tenía problemas para seguir el ritmo, pero aún sentía que se movía lentamente. Como si no llegara a tiempo. Como si ella fuera a morir. O tener una lesión en la garganta que le impidió hablar, al igual que otra persona que resultó herida por su culpa. El cuchillo estaba a centímetros de su cuello vulnerable cuando Midoriya se acercó, y extendió su mano desesperadamente para tratar de alterar el camino de la hoja. No sería capaz de soportar que Uraraka resultara gravemente herido. En algún lugar que él supiera, lastimar a Uraraka sería más dañino para él que si fuera cualquier otra persona. Este deseo de salvar y amar superó el miedo en su mente por solo un segundo, dándole un poco de velocidad extra. Sus dedos agarraron la empuñadura del cuchillo justo a tiempo. La punta de la hoja hacía cosquillas en la piel de Uraraka. Tuvieron una fracción de segundo llena de alivio, y sus ojos se encontraron, intercambiando emociones. Antes de que todo se fuera al carajo. Un par de cosas sucedieron a la vez. 1. El collar activado, cortando inmediatamente el suministro de aire de Midoriya. 2. Junto a las rocas donde Shinso y Uraraka se habían estado escondiendo, aparecieron 4 estudiantes de Ketsubutsu. «Hey. ¿Qué está pasando aquí?», preguntó una chica con cabello rubio puntiagudo. Todo lo que vieron fue a alguien que reconocieron de las noticias sosteniendo un cuchillo en la garganta de una niña. No importa una toga desnuda flotando en el aire en el fondo. Midoriya soltó el arma y dio un paso atrás, ahora acostumbrado a los primeros efectos de la asfixia. La constricción dolorosa, la falta de aire, los latidos y luego el dolor de cabeza. ¿Qué está haciendo ese tipo?, preguntó un estudiante de dura piel azul, confundiendo la incomodidad de Midoriya con algún comportamiento extraño. Siento que lo he visto antes, no importa. El líder obvio del grupo habló. Oh sí, era Shindo, el farsante de antes. Son solo objetivos para etiquetar, formas para que obtengamos la victoria. Hizo una pausa, miró a su alrededor y la confusión apareció brevemente en su rostro. Oye, ¿a dónde fueron los otros dos? De repente, un niño con cabello negro más largo que estaba parado sobre la formación rocosa fue tirado hacia atrás por lo que parecía una bufanda, y gritó en estado de shock cuando se perdió de vista. Shindo y los demás se dieron la vuelta sorprendidos, solo para que una amenaza de cabello púrpura saltara y pateara al tipo de piel azul en la cabeza. El estudiante perdió el equilibrio y cayó, gimiendo de dolor. ¿No pueden ustedes, los estudiantes de Ketsubutsu, callarse alguna vez?, Shinso preguntó. Estaba sonriendo, muy en su elemento. Shindo fue lo suficientemente inteligente como para quedarse callado, su compañero de clase rubio por otro lado, al igual que los estudiantes de la UA son una apuesta, sus ojos se quedaron en blanco y la sonrisa de Shinso se amplió. Shindo frunció el ceño, todo rastro de su antigua personalidad alegre había desaparecido. Uraraka había corrido y flotado al chico azul y al rubio, por lo que solo quedaba él. Pero Uraraka y Shinso tenían cosas más importantes en mente. Midoriya se había estado ahogando todo este tiempo. Shindo levantó los brazos, preparándose para golpear el suelo con las manos para causar un terremoto masivo, pero Shinso contuvo los antebrazos con su arma de captura. ¿Puedes esperar un momento?, Shinso preguntó, su tono diferente de las preguntas anteriores que había hecho. No estaba tratando de lavar el cerebro, sino de razonar. Shindo apretó la mandíbula. Por favor, ayudemos a nuestro amigo primero. Uraraka suplicó. Ella ya estaba retrocediendo, dirigiéndose hacia Midoriya, quien había caído de rodillas, agarrándose la garganta. Shindo abrió la boca para responder, antes de volver a cerrarla, mirando a Shinso con desconfianza. Pero luego Shinso soltó sus brazos del arma de captura y se volvió y corrió hacia Midoriya. Shindo parpadeó sorprendido. Midoriya, ¿qué diablos hiciste esta vez?, preguntó Shinso mientras se acercaba. Uraraka ya estaba a su lado, preocupación en cada aspecto de su expresión. Ella apretó los puños. Sin una llave, no hay nada que podamos hacer para ayudar. Midoriya estaba haciendo una mueca severa de dolor. Tampoco tengo idea de dónde están el señor Aizawa Oida, dijo Shinso, y maldijo enérgicamente. Los oídos de Midoriya zumbaban y sus amigos eran solo borrones frente a él. Le dolía el cuello. Black comenzó a motear su visión. Nunca lo habían asfixiado de esta manera. Pero a pesar de todo eso, se las arregló para ser la persona abnegada que era. Levantó las manos y torpemente firmó algo. Continuar con el examen. Estoy bien.
No pierdas tiempo. Ambos vieron sus gestos con las manos y fruncieron el ceño confundidos, antes de que la falta de aire dominara su conciencia de lucha. Sus párpados se cerraron y Uraraka detuvo su caída al suelo. El collar hizo un chasquido cuando se aflojó. Uraraka se sentó en el suelo junto a él, bajando suavemente la cabeza sobre su regazo. Era bueno que Shinso no estuviera de humor para bromear porque se habría prendido fuego con el calor de su rostro. ¿Sabes lo que estaba firmando?, preguntó Uraraka, en voz baja. Ni idea, dijo amargamente Shinso. Dijo que continuara con el examen y que está bien y que dejara de perder el tiempo, llamó Shindo detrás de ellos. ¿En serio? ¿La mano enseña lengua de signos? Es una habilidad tan importante comunicarse en silencio, especialmente en sigilo. Y pensé que todos ustedes serían competencia. Shinso le gritó. Sigue hablando y te lavaré el cerebro de todos modos. Mientras Uraraka le hablaba en voz baja a Midoriya. No vamos a dejar que sufras como lo hizo la liga. Oye, chico. Midoriya cambió de posición, pero algo se sentía mal. Como si no estuviera del todo allí. Sé que te faltan algunas partes del cuerpo, pero aún tienes tus ojos, vamos. Ábrelos. Escuchó esa voz confusa y siguió su consejo, abriendo lentamente los ojos. Oye, ahí tienes, la voz se hizo más clara en sus oídos. Provenía de una mujer disfrazada de heroína parada a unos metros frente a él. Tenía el pelo negro, una amplia sonrisa y un peinado que le recordaba al de su madre. Los dos estaban parados en un vacío negro, que Midoriya reconoció desde la primera vez que se activó el collar, cuando Shinso le había lavado el cerebro. Wow, Yoichi no se equivocó, tu cabello realmente parece un brócoli, se rió la mujer. No he podido confirmar eso, ya que tiendes a evitar los espejos. Midoriya trató de preguntar qué estaba pasando, pero no tenía boca para preguntar. Se llevó la mano a la garganta. No dolía, lo cual era bueno, pero no se sentía como mucho de nada. Correcto. Su mano. Ambas manos eran físicas, junto con la mitad superior de su cara. Podía ver su mano derecha hasta la mitad de su palma, mientras que su mano izquierda eran solo sus dedos. La mujer pareció adivinar lo que estaba pensando. Sí, lo siento, no puedes hablar todavía. No son capaces de manejar lo suficiente de One for All. Pero puedes firmar. Podré entenderte, ya que todos los vestigios ven el mundo a través de tus ojos. Hemos estado aprendiendo el lenguaje de señas junto con usted. Los ojos de Midoriya se iluminaron. ¿Oms? Bien. Ni siquiera sabes quién soy, ups. Ella se rió, y su sonrisa hizo que Midoriya se sintiera a gusto. Le recordó las sonrisas reales de All Might, no las llamativas. Me llamo Nana Shimura. Fui titular de One for All antes de Toshi, le enseñé todo lo que sabe. Midoriya inclinó la cabeza. ¿Cómo enseñar? Nana se echó a reír. Te aseguro que él no obtuvo sus horribles habilidades de enseñanza de mí. Más lejos o golpear más fuerte, no por el bien de su propio poder, sino para ayudar a los demás. ¿Les estaba fallando al no usar One for All? Eres bueno en esto. Oye, nadie da mejores consejos que alguien que ha estado en tu cabeza, prácticamente acechándote durante el último mes. Ella dijo esto como si fuera completamente normal. Antes de que Midoriya pudiera darse cuenta de cuánto habían visto los vestigios, Nana comenzó a hablar de nuevo. Sin embargo, su tono era más tranquilo y más sombrío. La segunda cosa de la que quiero hablar, es un poco más personal para mí. Lo que les estaba contando antes sobre el uso de One for All, ese fue el mensaje general que todos los vestigios quieren enviarles. Pero la razón por la que fui elegido para hablar contigo y no uno de ellos, por primera vez desde que habían empezado a hablar, Nana apartó la mirada, insegura. Su confianza se había agotado más rápido que la batería de un teléfono viejo. El ceño de Midoriya se arrugó y levantó las manos para firmar. Está bien, trató de consolarla. Ella sonrió débilmente. Cuando era más joven, ¿vivo? Sí, vivo. Realmente traté de ayudar a la gente lo mejor que pude, pero cumplir ese deseo de heroísmo tuvo el costo de otras cosas. Como familia. Quiero preguntarte qué planeas hacer con Tentomura Shigaraki, porque miró hacia abajo y suspiró profundamente. Es mi nieto. Midoriya parpadeó, su cerebro tratando desesperadamente de conectar a la amable mujer frente a él con el villano malicioso que había desintegrado la garganta de una chica para fastidiarlo. Instintivamente dio un paso atrás al pensar en Shigaraki. Nana detectó fácilmente su miedo. En parte es mi culpa que Shigaraki sea como es, admitió abiertamente. Dejé a mi hijo cuando debería haberme quedado, lo que se reflejó en su crianza.
Es como le dijiste a Toga, los villanos no solo se despiertan queriendo lastimar a la gente, sino que están formados por circunstancias fuera de su control. Midoriya abría y cerraba los puños. Cualquier persona asociada con Shigaraki automáticamente tenía un poco de desconfianza en su percepción de ellos. Él la miró mucho más de cerca ahora, pero ella resistió sus ojos analíticos para hacer su siguiente pregunta. Debido a que él es familia y lo quiero mucho más de lo que debería, la forma en que responda la siguiente pregunta es muy importante para mí. ¿Estás obligado a terminar luchando contra Shigaraki en algún momento debido a su participación en All for One? Así que dime, ¿planeas matarlo en venganza por todo lo que ha hecho? Sus ojos se abrieron ligeramente. Matar nunca había sido algo que haría. Pero venganza, sí. Contra Bakugo. Contra todo poder. La sociedad también. Pero las palabras de Ida destellaron en su cabeza. Esa ira egoísta que sentí, podría haber terminado lastimando a mucha gente, pero antes de eso, solo de todos modos, lo único que los separa a ustedes dos es uno, su estupidez, y dos, su incertidumbre. Tienes que resolver ambas cosas por tu cuenta, pero debes saber esto. Los estaré animando a los dos desde el banquillo. Toda la cara de Midoriya se había calentado en este punto, y balbuceó un gracias. Bueno, entonces, parece que tu cuerpo está tratando de despertar. Intenta no volver a romperte los huesos y empieza a entrenar con One for All. Ella llamó al despedirse. Sintió que comenzaba a escabullirse, como si se estuviera desvaneciendo hacia la inexistencia, pero sus manos firmantes fueron las últimas en irse. Adiós Midoriya, vamos. Tienes que despertar o tendrán que irse sin nosotros. Gimió cuando abrió los ojos, el dolor de múltiples cortes y un dolor de cuello volviendo a él. Primero vio luces blancas a todo volumen sobre él, y luego giró la cabeza para ver a Aizawa de pie junto a él. Bien. Estás despierto. Los exámenes han terminado, pero si no estás lo suficientemente bien como para irte, ambos tendremos que quedarnos aquí durante la noche. Midoriya trató de hablar y decir que estaba bien, pero sintió un dolor punzante en la garganta e hizo una mueca. No intentes hablar. Solo relaja tu voz. Esta es la primera vez que te estrangulan por completo, una nitidez apareció en sus ojos, y debería ser la última. Se llevó la mano a la garganta y se la frotó. El collar no estaba puesto, pero se sentía magullado. Se sentó en la cama, haciéndole consciente de todos los vendajes que cubrían sus cortes de toga. Parecía que estaba en una sala médica, y había muchos otros adolescentes en la habitación recibiendo tratamiento por sus heridas. ¿Crees que podrás manejar el viaje de regreso a Ua? Preguntó Aizawa. Él asintió, con la mano todavía en su cuello. ¿Estás diciendo eso porque no quieres que me quede contigo? Sacudió la cabeza con firmeza, y un montón de preguntas aparecieron en su cabeza. ¿Estaban bien sus amigos? ¿Habían pasado? ¿Dónde estaba Toga? Abrió la boca para hablar de nuevo, pero al instante se arrepintió. Apretó la mandíbula con frustración. Aizawa pareció entender lo que estaba pensando. Llegué con algunos guardias de seguridad poco después de que perdieras el conocimiento. Les dijimos a los estudiantes de Hokkaido Shinso y Uraraka que se separaran y continuaran con los exámenes. Pasaron, por cierto. Midoriya sintió un poco de alivio por eso, pero su mayor pregunta aún no había sido respondida. ¿Habían apresado a Toga? Y con Toga, fue manejada por los guardias de seguridad. ¿Eran completamente incompetentes o estaba involucrado otro miembro de la liga, muy probablemente 2 veces? Ella logró escapar. Midoriya, enojado, golpeó con el puño el marco de la cama, haciendo un fuerte sonido metálico. Lo sé, estuvo de acuerdo Aizawa. No mostró muy visiblemente su irritación, pero la forma en que apretó los puños y entrecerró los ojos le mostró a Midoriya lo molesto que estaba. Es muy agravante. Una enfermera se acercó a ellos dos, con una expresión cortante. Si estás lo suficientemente bien como para causar tal interrupción, te sugiero que te vayas. Este es un lugar para jóvenes héroes, no para ti. Este es un lugar para cualquiera que haya resultado herido, replicó Aizawa con dureza. Así que sugiero que hagas tu trabajo. El enfermero frunció los labios en lo que parecía un intento de reprimir un gruñido. Midoriya se levantó de su cama y señaló con el pulgar hacia la salida, diciendo vámonos. Aizawa resopló insatisfecho, mientras la enfermera recogía el collar del lado de la cama de Midoriya. El pecho del adolescente se apretó al verlo. Vuelve a ponerte esto antes de irte, dijo la enfermera rápidamente, entregándoselo a Aizawa, antes de irse. Aizawa se acercó a Midoriya. No hay forma de que te vuelvas a poner esta cosa con los moretones en la garganta.
Vamos a salir muy rápido de aquí sin que nadie se dé cuenta de que no lo llevas puesto. Midoriya asintió en comprensión. Ambos empezaron a caminar a toda velocidad hacia la puerta, con el collar en la mano. Midoriya llegó hasta la puerta y estaba a punto de salir cuando vio algo que lo hizo detenerse. Shindo estaba dormido en una de las camas, cubierto de quemaduras burbujeantes. Aizawa agarró el brazo de Midoriya. Eran Todoroki y Nasa. No te preocupes, él va a estar bien. Todavía pasó. El adolescente tragó saliva, lo que le dolió, antes de seguir a Aizawa. Oye, Midoriya. Uraraka llamó cuando los dos se acercaron al autobús. ¿Estás bien? Él saludó y asintió, dándole una pequeña sonrisa para tranquilizarla. Shinso miró su cuello magullado de púrpura. ¿Seguro? Al menos no te obligaron a ponerte el collar de inmediato. Uraraka dijo con optimismo. Midoriya asintió de nuevo. Estaría asintiendo mucho. Oh, sí, ¿no insististe en ponértelo de nuevo? Preguntó Shinso. Sacudió la cabeza, iluminando las expresiones de sus dos amigos. No te emociones demasiado, señaló a Aizawa debidamente detrás de ellos. Todavía tiene que volver a ponérselo una vez que su garganta sane lo suficiente. Una vez que el maestro se alejó, Shinso susurró, no tendrás que volver a ponértelo si lo quemamos primero. Midoriya resopló. Iré a buscar a Todoroki. La cara de Uraraka cayó un poco. No creo que Todoroki esté de humor para algo así. Los tres dirigieron su atención a dicho estudiante. Tenía un aspecto muy severo y con el ceño fruncido. Se siente terrible por lo que le pasó a Shindo, continuó Uraraka. Está aún más molesto por eso que por reprobar el examen. Sí, pero al menos él y ese estudiante de Shiketsu, creo que Inasa, pudieron llegar a un acuerdo al final para hacer todo lo posible por ser mejores, agregó Shinso. Hablando de Shiketsu, el representante de su clase se dirigía hacia los tres adolescentes que conversaban. El estudiante increíblemente peludo llamó su atención mientras se acercaba. ¿Qué deseas? Preguntó Shinso, bordeando la rudeza. El estudiante hizo una reverencia y dijo, me gustaría disculparme por la incapacidad de Shiketsu para identificar a un impostor, porque les causó muchos problemas a ustedes dos en los exámenes. No es a nosotros a quien deberías disculparte, respondió Shinso fácilmente. Midoriya fue el que más se lastimó por eso. El estudiante parpadeó sorprendido mientras se levantaba de su arco. Oh, bueno, supongo que en ese caso, el ex villano negó con la cabeza y señaló a Uraraka, quien suspiró y sonrió. Oh Midoriya, solo acepta la disculpa. Midoriya se frotó la parte de atrás de su cuello y luego rápidamente hizo señas, gracias. El adolescente peludo inclinó la cabeza. Por supuesto. Después de eso, Ida comenzó a ordenar a sus compañeros de clase que subieran al autobús. Una vez que encontraron asientos, le preguntó a Shinso cuál era el nombre de su héroe, que Koda tradujo amablemente. Shinso sacó su licencia provisional y se la mostró a Midoriya. Pensé que Shinsajo sería genial, ¿sabes? Ese pájaro de los Juegos del Hambre. Comenzó inseguro. Porque fue creado a partir de sinsontes, que imitan los sonidos de otros animales, como la forma en que copio las voces de las personas con mis acordes personales, y luego también Haber Hash, que fueron creados para espiar y sigilo, como cuando seré un héroe clandestino. Midoriya asintió y levantó el pulgar, lo que alivió un poco la tensión de Shinso. El viaje de regreso estuvo lleno de charla mientras todos hablaban de sus experiencias. Midoriya absorbió toda la información que escuchó, incluido que Bakugo tampoco había pasado. Bueno, al menos nadie murió. ¿Qué clase de fracaso fue ese? Shigaraki dijo con voz áspera con enojo. Te dije específicamente que no te atraparan. ¿Y qué haces? Oh. 2 veces gritó. Déjame adivinar. Déjate atrapar. ¿Sí? Gritó Shigaraki. Compres se llevó una mano a la barbilla. Creo que fue una pregunta retórica. ¿Sí? Repitió Shigaraki. Relájate, respondió Toga fácilmente. Me las arreglé para conseguir mucha sangre de estudiantes antes de ir a visitar a Ochako. Parte de la ira de Shigaraki se disipó. ¿Lo hiciste? ¿Sí? Solo oculté mi presencia, los corté rápidamente y luego metí un poco de su deliciosa sangre en un recipiente, explicó Toga, antes de sonreírle a su líder. También tengo un poco de la deliciosa sangre de Izuku. Lo último de la irritación de Shigaraki desapareció, y una sonrisa malhumorada apareció en su rostro. Me equivoqué antes. Buen trabajo. Realmente esperaba dividir a algunos de sus amigos como me pediste, continuó Toga con tristeza. Es obvio que él y Ochako son los más cercanos, pero por eso no pude amarlos apropiadamente.
Oh, no te preocupes, respondió Shigaraki. Tendrás una oportunidad para eso en el futuro. Pero quiero decir, ¿por qué recibe todo ese trato especial? Toga cuestionó, y parecía como si Shigaraki le hubiera pasado su molestia a ella. ¿Recuerdas lo que dijo en nuestra primera reunión? Todos odiamos a los héroes, o al menos a la sociedad en general, ¿verdad? Midoriya habló. No importa lo que nos impulse, mientras todos queramos el cambio. El tipo de cambio puede variar entre nosotros, pero si todos nos esforzamos por lograr relativamente lo mismo, está bien. ¿Por qué la sociedad que odiaba lo recibe con los brazos abiertos? No harían eso por nosotros. Exclamó Toga. Tienes razón. No lo harían. 2 veces estuvo de acuerdo, igualando la energía de Toga. Esa es una suposición justa, comentó Compres. ¿Qué? Magne comenzó. ¿Estás diciendo que quieres dejar la liga para enamorarte de algunas personas que no te entienden en absoluto? Suena más como una prisión para mí. Sí, los héroes nunca nos atraparán, agregó Spinner. Apuesto a que tampoco entienden a Deku. 2 patadas en el suelo, eso no es muy agradable. No, no es eso, hizo un puchero Toga. Solo digo que estamos luchando para cambiar esta sociedad porque no nos acepta, porque somos marginados. Izuku también era un paria, ahora míralo. Shigaraki entrecerró los ojos. Él nunca encajó realmente con nosotros tampoco, comentó Gaby. Él no mataría, ni siquiera quería lastimar a la gente. No es un gran villano. No, era un villano, intervino Shigaraki. Vi su ira vengativa en la Usopp. Su odio no era lo suficientemente fuerte, el lamentable debilucho. No era una parte de él como lo es para nosotros, porque el mundo no lo rechazó tanto como nos rechazó a nosotros. El líder se volvió hacia Toga. Ahí está tu respuesta. Lo están aceptando porque no está tan jodido como nosotros. El hecho de que esté recibiendo ayuda no significa que estemos luchando en vano. Ella no hizo contacto visual. No podemos tener lo que él tiene, concluyó Shigaraki, en voz baja. Aunque nunca lo admitirían, eso causó una punzada de anhelo en cada uno de ellos, algunos más fuertes que otros. Y todavía me aseguraré de que ese mocoso se arrepienta de habernos abandonado en primer lugar. La voz de Shigaraki se elevó a su nivel anterior. No voy a dejar que se salga con la suya pensando que puede vivir en paz después de contar todo sobre nosotros. Había una pequeña amenaza sembrada en esas palabras. Ni siquiera pienses en dejar la liga, o de lo contrario recibirás el mismo trato que recibió Deku. Shigaraki no quería que sus seguidores lo abandonaran. Porque tal vez él era el más solitario de todos. Joven Midoriya. ¿Querías hablar conmigo? All Might preguntó, la luz del sol naciente hizo que su cabello fuera aún más dorado de lo habitual. Midoriya dejó las llantas que había estado cargando, resoplando para recuperar el aliento. Sí, gracias, por venir. All Might se acercó a él y apoyó una mano en su hombro derecho. Por supuesto, mi niño. ¿Te gustaría sentarte y descansar un poco? El adolescente asintió, limpiándose un poco de saliva de la comisura de la boca. Los dos se sentaron en una caja vieja, frente al sol naciente. Midoriya había limpiado una cantidad decente de la playa, hasta el punto en que se podía ver gran parte de la arena. Has hecho un trabajo maravilloso hasta ahora, comentó All Might, con un toque de orgullo en su voz. ¿Qué era lo que querías preguntarme? Midoriya miró al héroe retirado, con un poco de incertidumbre en sus ojos. Bueno, me gustaría empezar a entrenar con One for All. Todos los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa, antes de estallar en una amplia sonrisa. Me hace muy feliz escuchar eso. ¿Puedo preguntar qué te hizo cambiar de opinión? Sí. Fue hace unos días, durante los exámenes de licencia provisionales, me di cuenta de que podría haber evitado que Uraraka se lastimara si hubiera sabido cómo usar mi peculiaridad mejor, explicó el adolescente. En realidad era tu antiguo maestro que me ayudó a ver eso. All Might hizo una doble toma. ¿Mi maestro? Sí, Nana Shimura. Me habló como un vestigio. ¿Hablaste con ella? Exclamó él. Ha de explicar el razonamiento detrás de lo que dije. No creíste en mí porque no era peculiar, así que destruiste mi futuro sin pensarlo 2 veces. No hay nada más que eso. Sí hay. Exclamó el héroe retirado, y Midoriya lo miró de cerca, algo de esa desconfianza filtrándose de nuevo en sus ojos. Escucha, realmente creía lo que te dije, Wolf, eso no ayudó. Antes de tener One for All, yo tampoco tenía peculiaridades. All Might hizo una pausa, esperando que esto sorprendiera al adolescente. Sí lo sé. Espera, ¿sabes? All for One me dijo.
Mi mayor pensamiento fue: si entendía lo que es no tener peculiaridades en un mundo sobrehumano, ¿por qué todavía me trataba como si fuera un inútil? Si lo hubiera entendido, habría sido más amable. Olmig maldijo internamente. Bueno, cuando no tenía peculiaridades, era muy similar a ti. Tenía sueños muy grandes, aparentemente inalcanzables. Confía en mí, traté desesperadamente de ser un héroe. Era todo lo que quería, y puse todo lo que tenía en esa meta, pero aún así no fue suficiente. Como una persona sin peculiaridades, no era suficiente. Midoriya volvió a mirar sus pies. Conocía bien ese sentimiento. Entonces, ¿por qué no fuiste más amable conmigo en tus palabras? Estoy de acuerdo, debería haber sido más amable con lo que dije. Debería haber sido menos desdeñoso y reconocer tus sentimientos. Lo admito, pero, por favor, comprenda que estaba tratando de salvarlo de la misma desesperanza que yo había sentido. Solo estaba tratando de alejarte del áspero camino en el que me tropecé. Eso es lo que quería explicarte. Midoriya pensó en sus palabras por un momento, y Olmig se sintió aliviado de no haberse ido justo después de terminar. Así que solo estabas siendo honesto conmigo, tratando de ayudar, de una manera extremadamente irreflexiva y brutal, concluyó Midoriya. Bueno, sí, Olmig suspiró. Si va a entrenar con One for All con más frecuencia, pasaremos mucho tiempo juntos. Yo solo quería sacar eso del camino, antes de. Olmig se apagó y miró hacia otro lado, por lo que Midoriya terminó la oración por él. Antes de que empecemos a acercarnos. Se volvió hacia el chico sorprendido. Entonces, ¿de verdad quieres ser mi estudiante, después de todo? Todavía no me has perdonado todavía. No es que sea digno de ese perdón. La frente de Midoriya se frunció como si estuviera haciendo un problema de conectar los puntos en su cabeza. Bueno, he hecho algunas cosas bastante terribles. Pero igual me perdonaste. Todavía trataste de ayudarme. Y te arrepientes de lo que has hecho de la misma manera que yo me arrepiento de lo que yo he hecho, así que supongo. El adolescente miró hacia los brillantes ojos azules de Olmig. Supongo que te perdono. Sí, te perdono por lo que me dijiste en la azotea. En el instante en que Midoriya dijo esas palabras, se sintió como si el mundo hubiera sido levantado del pecho de Olmig. Como si su creciente barranco de culpa hubiera sido cerrado por un solo terremoto. Toda la vergüenza que había estado cargando se esfumó en un instante. Esta liberación de emociones salió a través de sus ojos. Vaya, y dijiste que tenía que trabajar en las obras hidráulicas. Midoriya exclamó cuando grandes gotas comenzaron a caer de la cara de Olmig. No tienes idea de cuánto significa tu perdón para mí, respondió el héroe retirado, sonriéndole. El adolescente dudó, pareció inseguro por un momento, antes de inclinarse más cerca de Olmig y abrazarlo. No pudo evitarlo, cuando vio llorar a los demás, él también comenzó a llorar. Es bueno para mí sacar ese rencor de mi pecho también, dijo, con la voz quebrada. Su mentor lo atrajo más cerca, completando el abrazo. Ambos rostros estaban húmedos. Te lo prometo, nunca más te fallaré así, dijo Olmig con firmeza. Ahora, si tan solo Midoriya pudiera descubrir cómo perdonar a Bakugo. Ya he dicho que lo siento. Incluso he dejado de llamarlo Deku. ¿Qué más se supone que debo hacer? Estos pensamientos enojados asaltaron la cabeza de Bakugo mientras caminaba por el área común. Sus compañeros de clase lo esquivaron cuando vieron su feroz ceño fruncido. El rubio acababa de ver sonreír a Midoriya. No encontraba las sonrisas del nerd tan molestas como antes. De hecho, le dieron un poco de esperanza de que se estaba curando de todo el abuso en la escuela secundaria. Pero tan pronto como Midoriya vio que Bakugo lo miraba, la pequeña sonrisa se desvaneció por completo. Eso fue lo que molestó a Bakugo. En su mente, no había más razones para que Midoriya estuviera molesto con él. Había dejado caer su orgullo lo suficiente como para disculparse, ¿qué más quería? Fueron estos pensamientos los que le hicieron gruñir amargamente por lo bajo mientras pasaba por la sala de estar. Puede que no supiera lo que sentía Midoriya, pero sabía bien lo que quería. Y quería dejar de sentirse así. Y luego reprobó los exámenes. ¿Qué diablos fue eso? Había estado tratando de entender los conceptos básicos de la decencia humana, y luego falló por un punto. Se sentía como si el mundo entero estuviera en su contra en su esfuerzo por ser amable. Así que se detuvo abruptamente y se volvió hacia los sofás, mirando fijamente a Uraraka a los ojos. Ella arqueó una ceja. ¿Qué? Necesito hablar contigo, gruñó de vuelta. Vio a Midoriya mirando protectoramente por el rabillo del ojo. Acerca de Izuku.
Ella frunció el ceño levemente, antes de levantarse del sofá y dejar atrás a las chicas. Midoriya abrió la boca para decir algo pero la cerró. Ella y Bakugo caminaron a la vuelta de la esquina hacia un área más tranquila de los dormitorios. ¿Por qué diablos Izuku no me perdona? Bakugo dijo de inmediato. Uraraka levantó las cejas ligeramente con sorpresa. Vamos, responde en lugar de quedarte ahí boquiabierto como un pez tonto. Allá. Justo ahí. Es exactamente por eso que no te ha perdonado, respondió ella. Confundido, el ceño de Bakugo se arrugó más de lo que ya estaba. ¿A qué diablos te refieres? Sí, claro, has dicho que lo sientes con palabras, pero en tus acciones, realmente no has cambiado. Sigues siendo un idiota. Por eso también reprobaste los exámenes. Pero he estado prestando más atención a mis palabras y he dejado de llamarlo Deku. Exclamó acaloradamente. He dejado de intimidarlo. Está bien, pero ¿realmente has hecho algo para ayudar? Ella preguntó. No. No lo has hecho claro, no lo has tratado mal, pero tampoco lo has tratado amablemente. Y lo admito, has sido un poco menos idiota con todos los demás, pero todavía hace que parezca que estás fingiendo sobre él cuando es el único con el que no eres malo. Los ojos de Bakugo se entrecerraron mientras procesaba esto. Toma, ¿por qué no empiezas a mejorar ahora mismo? Ella sugirió. Dime gracias por darte un consejo. El rubio se burló. No eres tan estúpido como para pensar que diría una mierda como esa. Uraraka entrecerró los ojos con agitación, antes de encogerse de hombros y alejarse. Bien entonces. Supongo que nunca te ganarás el perdón de Midoriya. Llegó a la esquina antes de que él murmurara. Espera. Se volvió hacia él expectante y lo encontró mirando al suelo, apretando los dientes. Gracias, escupió. Ella sonrió. De nada. Shinzo. Ayuda, gritó Midoriya presa del pánico desde el sofá. ¿Qué has hecho esta vez? ¿Marcó a la persona equivocada? ¿Se rompieron algunos huesos? ¿Elegiste la carrera profesional equivocada? Porque te juro que si dices que no eres un héroe una vez más, no es nada de eso. ¿Es tu gato? Ella está sobre mí y no sé qué hacer. Shinzo se levantó de la mesa de la cocina donde estaba haciendo la tarea y caminó hacia donde estaba sentada Midoriya. Sharpie estaba plantado firmemente en su regazo, ojos azules helados mirando fijamente a su verde. Es como si estuviera juzgando mi alma, susurró Midoriya. Ella es un gato. Y yo sé eso, pero, acaríciala y dejará de hacerlo, porque es una mascota. Las instrucciones están literalmente en el nombre. Midoriya refunfuñó algo, pero siguió el consejo de su amigo de todos modos, y pasó sus manos por el suave pelaje negro de Sharpie. Parpadeó contenta y empezó a ronronear. ¿Ves, qué te dije?, dijo Shinzo, y volvió a hacer su tarea. La sensación del gato acurrucándose en su regazo trajo una extraña felicidad a su corazón que no se puede conocer a menos que uno la haya experimentado. Su calor lo reconfortó. Estaba a punto de ponerme de pie cuando ella se sentó sobre mí. La voluntad de un gato siempre es lo primero. Si uno está acostado sobre ti, no puedes levantarte. Son las únicas cosas en este universo tan efectivas como el martillo de Thor. Midoriya resopló. Sí, solo tírale un gato a Shigaraki, seguro que eso irá bien. Shinzo se puso de pie abruptamente. ¿Cómo te atreves a sugerir tirar un precioso gato? Antes de que Midoriya pudiera defenderse, llamaron a la puerta. Extraño, normalmente la gente acaba de entrar. Lida, siendo el cortés y estricto que era, corrió hacia la puerta para dar la bienvenida al recién llegado. Midoriya, así como Sharpie, miraron para ver quién era. Ah, gracias Ida, saludó un hombre de cabello negro que vestía una camisa blanca con botones y pantalones de vestir. Midoriya se iluminó un poco al verlo. Detective Tsuakuchi. Ida respondió con demasiada energía. Él hizo una reverencia. Es un placer volver a verte. Eso es apreciado, y, por favor, no tienes que inclinarte. Solo vine a hablar con Midoriya y darle algunos artículos. Pero por supuesto. Midoriya está ubicado en la sala de estar, proporcionó amablemente Ida. Los ojos del detective se movieron en esa dirección, y cuando aterrizaron en Midoriya, sonrió amablemente. El adolescente le devolvió el saludo y, afortunadamente, el equivalente al martillo de Thor saltó de su regazo y trotó hacia las escaleras, sin gustarle toda la acción que estaba ocurriendo. Midoriya se levantó del sofá y corrió ligeramente hacia Tsukauchi. Ha pasado un tiempo, comentó el detective. Te ves mejor que la última vez que te vi. Midoriya asintió. Sí. La última vez fue en el furgón de la prisión. ¿Cómo has estado?
Preguntó, y Midoriya pudo escuchar el tono de nerviosismo en su voz. Bien. Mejor. Estar aquí realmente ha ayudado mucho, de verdad. He hecho amigos. ¿Verdad? La sonrisa de Tsukauchi se amplió. Me hace feliz escuchar eso. Además, el adolescente se frotó la nuca, nunca pude agradecerte todo el esfuerzo que pusiste para traerme aquí. Así que gracias. Realmente significa mucho. Por supuesto, Midoriya, de nada, respondió Tsukauchi con fuerza. Tengo algunas cosas para darte desde mi auto, ¿quieres hablar mientras caminamos hacia allí? Seguro. Una vez que estuvieron afuera en el aire fresco y el cielo azul, caminando rápidamente por el sendero, Tsukauchi hizo una pregunta que Midoriya sabía que venía. ¿Has empezado a entrenar con One for All? Midoriya se mordió el labio. No, todavía no. En realidad, no estaba planeando usarlo hasta hace poco, pero accidentalmente lo usé un par de veces y me di cuenta de que podría lastimar a las personas si no entrenaba con él, así que debería comenzar pronto. Tsukauchi asintió y parecía estar en conflicto entre animar a Midoriya o advertirle. El adolescente inclinó la cabeza. ¿No crees que debería estar usándolo? No, eso no es todo. Creo que serías un buen portador de la peculiaridad, o al menos, lo habrías sido. Es solo que, Tsukauchi frunció los labios. Midoriya frunció el ceño. Ya no soy un villano. Sí lo sé. Pero la gente con la que estabas y las cosas que tenías que hacer no solo te rozaron, dejándote sin cambios. Tienes que saber esto, continuó Tsukauchi, y Midoriya miró hacia abajo y asintió. Si eres capaz de superar esos errores del pasado, crecer a partir de ellos, entonces sí, te apoyo totalmente en el uso de One for All. Pero si no puedes, no quiero que tú o los demás salgan lastimados. Midoriya entrecerró ligeramente los ojos al detective. Entonces, ¿crees que puedo o no puedo superar mi pasado? Bueno, si lo que dijiste en los dormitorios es una noción, estar con uno, realmente te está ayudando a cambiar, sonrió ante la idea. Así que sí, creo que puedes y has cambiado. Entrena duro con One for All. Midoriya parpadeó. Espera, así que si me apoyaste todo este tiempo, ¿por qué diste toda esa perorata sobre tener cuidado ya que yo era un villano? El detective sonrió y se encogió de hombros. Prefiero ser cauteloso. Y debo admitir que me sorprendió bastante cuando sonó falso que no tenías peculiaridades. El sonido de la suave risa de Midoriya golpeó el pecho de Tsukauchi como un golpe. Él se había reído. Supongo que tanto Olmig como yo somos terribles guardando secretos. Pero si pensabas que eso era malo, entonces deberías haber escuchado algunas de las cosas que dijo Olmig frente a uno. ¿Desde cuando bromeaba Midoriya? La última vez que había visto algo así fue cuando se burló de él por amar el béisbol. El adolescente vio su expresión desconcertada y su sonrisa disminuyó, lo que dolió el corazón de Tsukauchi más de lo que tenía derecho a hacerlo. ¿Estás bien?, preguntó Midoriya. Él sonrió. Fantástico. La luz había comenzado a brillar de nuevo en sus ojos. Sus partes rotas estaban empezando a repararse. Tsukauchi no podría estar más feliz. Llegaron a su automóvil, que estaba estacionado justo afuera de las puertas de UA. Las cosas que necesito darte son de tu apartamento, explicó Tsukauchi mientras abría el maletero del coche. La vista de las cosas de su tiempo como villano paralizó los pulmones de Midoriya. Asuntos Internos me dijo que acababan de terminar de inspeccionarlos, lo cual era mentira, por supuesto. Me ofrecía devolvértelos. Me da un poco de descanso y la oportunidad de verte. Midoriya apenas captó nada de eso, solo miró los artículos que había traído Tsukauchi. Había algunos de sus cuadernos, no todos, pero algunos. Su mochila amarilla, no la había usado en mucho tiempo. Su figura astillada de Olmig estaba en una bolsa, sí, no se la estaba quedando. Algunas cosas aleatorias sin importancia como la lámpara de su escritorio y sus lápices. Y luego estaba su guitarra. Su púa todavía estaba encajada en las cuerdas del puente. Estaba tan rayado y maltratado como la última vez que lo había visto, pero no roto. Extendió la mano y tiró suavemente de una de las cuerdas, provocando una vibración de sonido. Se encogió por lo desafinado que estaba. Me sorprendió cuando trajeron eso a la estación, comentó Tsukauchi. No tenía idea de que tocabas la guitarra. Es solo un pasatiempo. Una habilidad de afrontamiento. El detective tarareó. Bueno, ¿por qué no empezamos a llevar estas cosas a los dormitorios? Midoriya asintió y tomó la guitarra primero y se colgó la mochila al hombro.
cuando Tsukauchi comenzó a extender la mano para tomar la bolsa con el juguete roto, extendió una mano para detenerlo. Yo, no quiero quedarme con eso. Sí, eso es comprensible. El detective tomó los cuadernos y otras cosas también, y emprendieron el regreso a Eights Alliance. En el camino, Midoriya preguntó cómo le había ido a Tsukauchi con sus investigaciones, y él dijo que habían logrado capturar a Kurohiri. ¿Kurohiri, eh? Midoriya dijo suavemente. Él no estaba tan mal. Quiero decir que se quedó allí y observó mientras me lastimaba, pero siempre fue educado conmigo. Es interesante. Estamos planeando hacer algunas pruebas para averiguar quién es exactamente, pero hasta ahora se ha negado a divulgar información como lo hiciste tú, explicó Tsukauchi. Además, me preguntaba si en el futuro estaría dispuesto a responder cualquier pregunta que tengamos sobre los miembros de la liga. Sus cuadernos proporcionaron una gran cantidad de información, pero si alguna vez quisiéramos algo más específico, ¿estaría dispuesto a que le hicieran algunas preguntas? Sí, seguro. Cualquier cosa para ayudar. Gracias, eso es apreciado. Llegaron a las puertas principales y ambos dudaron antes de entrar. Me queda una cosa más para darte, comenzó Tsukauchi tentativamente. Sacó 2 pequeños trozos de papel. Usualmente invito a Olmigto a mi hermana, pero todavía tengo que demostrarles que el béisbol no es aburrido. Los ojos de Midoriya se abrieron, antes de encogerse. Eso está bien, pero realmente no creo que el béisbol sea tan divertido, así que tú, no has vivido si no has visto béisbol. El argumento del adolescente desapareció ante el cambio repentino en el tono y la expresión de Tsukauchi. No creía haber visto nunca al hombre tan serio. Bien, entonces, tomó la buena decisión de tomar una de las entradas para el juego sin hacer preguntas. El juego es el sábado por la tarde, continuó Tsukauchi, su tono volvió a la normalidad. Wa debería estar fuera para entonces, así que pasaré a buscarte. ¿Suena bien? Midoriya asintió y volvió a concentrarse en la puerta. Se dio cuenta de la cantidad de atención que atraería su guitarra e hizo una mueca. Justo cuando Tsukauchi alcanzó la manija, el adolescente dijo: está bien, tan pronto como entremos, caminaré muy rápido hacia las escaleras para que nadie vea mi guitarra. El detective arqueó una ceja divertido. ¿Por qué? Porque si saben que toco, nunca me dejarán en paz hasta que toque algo para ellos. Cosa que realmente no tengo ganas de hacer. Ah, ya veo, respondió Tsukauchi, aún sonriendo. Bueno, entonces, entraré primero. 3, 2, 1, tan pronto como entró, alguien habló. No tiene sentido tratar de ocultarlo, Midoriya. Escuché todo. Mierda, ese es Hiro. Él entró tímidamente a los dormitorios detrás de Tsukauchi. Tocas la guitarra, eso es genial. Kaminari exclamó. Sin embargo, no está bien que no nos lo hayas dicho, resopló Hiro. Midoriya se frotó la nuca y se dirigió hacia las escaleras. Es solo un pequeño pasatiempo, no tan bueno en eso. Shinzo resopló. Y en tu lenguaje abiertamente humilde y modesto, eso se traduce como soy jodidamente increíble en esto, temedme. ¿Qué? No, oye, está bien, solo está jugando contigo, intervino Uraraka. Si no te sientes cómodo tocando algo para nosotros, está bien. Es tu guitarra, toca como quieras y para quien quieras. Ella realmente era increíble leyéndolo. Él le sonrió, un toque de rojo tiñendo sus mejillas. Gracias. Tsukauchi los había estado observando a todos con cariño, pero en ese momento volvió a hacer notar su presencia. Oye, Midoriya, el adolescente comenzó, antes de disculparse con sus amigos, y luego los dos se dirigieron a su habitación. Me gustan las estrellas, comentó Tsukauchi, poniendo los cuadernos, la lámpara y los lápices sobre su escritorio. Sí, esa fue idea de Uraraka, dijo Midoriya mientras apoyaba la guitarra contra el borde de su cama. Uraraka. ¿Sabes? La he interrogado 2 veces sobre eventos que giran en torno a ti, y parece que le gustas. Mucho. Oh, ¿en serio? Incluso P en aquel entonces. Estaba realmente sorprendido. El detective asintió, apoyándose en el escritorio. ¿Y te gusta su espalda? La cara del adolescente se calentó y cualquier palabra que dijo era demasiado tartamudeada para ser entendida. Midoriya, es mejor no pensar demasiado en cosas como esta. Solo dame una respuesta directa. Frunció los labios y frunció el ceño un poco mientras pensaba, antes de aparentemente asentir para sí mismo con determinación. Ese sí, me gusta ella. ¿Verdad? Tsukauchi sonrió. Bueno, eso es todo lo que necesitas saber. El detective se fue poco después y Midoriya se fue a pasar tiempo con sus amigos.
Pero la forma en que él y Uraraka se miraban, cómo hablaban y cómo se entendían, tal vez eran más que amigos. Fin del capítulo.